Mientras el equipo sigue ganando con autoridad, una decisión silenciosa amenaza con cambiar el equilibrio interno del vestuario, la posible salida de Ona Batlle. No es solo una jugadora más. Es una de las mejores laterales del mundo, formada en casa y símbolo de estabilidad táctica. Pero en el fútbol moderno, el rendimiento ya no garantiza permanencia. Y cuando el club empieza a preparar su reemplazo antes de cerrar su renovación, el mensaje es claro: algo está cambiando, y no todos saldrán intactos de esta transición. El Barça femenino vive una aparente estabilidad competitiva que, en realidad, esconde tensiones estructurales importantes. Sobre el césped, el equipo funciona como una máquina casi perfecta, pero en los despachos el escenario es otro. Las renovaciones pendientes no son casos aislados, sino síntomas de un modelo que empieza a tensionarse económicamente. Y cuando 6 jugadoras clave entran en su último año de contrato, ya no es casualidad, es una señal de alerta. El caso de Ona Batlle representa mejor que ninguno esta contradicción interna del club. Una futbolista en plenitud, con rendimiento alto y regularidad, que aún así no tiene su futuro resuelto. No se trata de dudas deportivas, sino de límites estructurales que el Barça ya no puede ignorar. El club domina en el campo, pero empieza a negociar desde una posición menos sólida fuera de él. Aquí aparece el primer punto crítico: el modelo de éxito del Barça femenino empieza a chocar con su sostenibilidad. Retener talento de élite exige una capacidad económica que hoy no está garantizada al mismo nivel. Y eso abre una puerta peligrosa: que los grandes clubes europeos detecten debilidad y actúen. Porque en el fútbol actual, esperar demasiado puede salir mucho más caro que renovar a tiempo. Y mientras el club calcula, el tiempo avanza. Porque abril no es solo una fecha, es una cuenta atrás. Y en esa cuenta atrás, cada día sin acuerdo acerca más una salida que parecía impensable. Pero lo más preocupante no es la posible salida, sino lo que el club ya está haciendo en paralelo. La renovación de Ona Batlle no depende únicamente de voluntad, sino de un contexto económico restrictivo. Las limitaciones contractuales del club condicionan cualquier intento de mejora salarial significativa. Y en ese escenario, competir contra ofertas externas se vuelve una batalla desigual. Porque fuera del Barça, el mercado sí está dispuesto a pagar lo que Ona representa. No es la primera vez que la jugadora recibe propuestas de alto nivel. Ya en el último mercado, clubes importantes mostraron interés real con cifras difíciles de igualar. Sin embargo, en aquel momento, la decisión fue quedarse, priorizando el proyecto deportivo. Pero las decisiones no son eternas, y el contexto actual es completamente diferente. El tiempo sin renovación empieza a cambiar la lógica emocional de la situación. Lo que antes era estabilidad, ahora se convierte en incertidumbre. Y cuando una jugadora siente que su valor no es correspondido internamente, el mercado se vuelve más atractivo. No por ambición desmedida, sino por reconocimiento profesional. El Barça, mientras tanto, juega una partida compleja. Sabe lo que tiene, pero también sabe lo que puede perder. Y en ese equilibrio frágil, cualquier movimiento mal calculado puede romper la balanza. Pero lo que realmente cambia el tablero, no es el dinero, sino lo que ocurre dentro del campo. El rendimiento de Ona Batlle sigue siendo alto, constante y fiable. Sus números lo reflejan: presencia, titularidades y aportación ofensiva desde una posición defensiva. Pero en el fútbol de élite, el rendimiento no siempre es suficiente para garantizar continuidad. Porque a veces, lo que cambia el escenario, es la aparición de alguien nuevo. La irrupción de una nueva lateral ha alterado la percepción interna del rol de Ona. No se trata de una sustitución directa, sino de una transición progresiva que el club ya está contemplando. Una heredera que no solo compite, sino que ofrece nuevas variantes tácticas al sistema. Y eso cambia por completo la ecuación de decisión. Aquí entra en juego un concepto clave: la anticipación estratégica. El Barça no está reaccionando a una posible salida, está preparándose antes de que ocurra. Y eso, en términos deportivos, es inteligencia estructural. Pero en términos humanos, puede interpretarse como una señal de reemplazo. Cuando un club empieza a construir alternativas antes de cerrar renovaciones, el mensaje es implícito. No hay dependencia absoluta. Y en un vestuario de élite, esa percepción pesa tanto como cualquier cláusula contractual. Porque nadie quiere sentirse sustituible, especialmente cuando su rendimiento no lo justifica.
La posible salida de Ona Batlle no sería solo una baja deportiva. Sería un mensaje estructural sobre el nuevo modelo del Barça femenino. Un modelo que prioriza sostenibilidad, adaptación y renovación constante. Pero que también asume el riesgo de perder talento consolidado. A corto plazo, el impacto podría ser controlado gracias a la planificación interna. La presencia de una sustituta preparada reduce el golpe inmediato en el sistema de juego. Pero el fútbol no se mide solo en sistemas, también se mide en jerarquías y liderazgo. Y ahí, la pérdida puede ser mucho más profunda. A nivel de vestuario, este tipo de decisiones generan lecturas internas inevitables. Otras jugadoras en situación contractual similar observarán cómo se gestiona el caso. Y eso puede influir directamente en futuras renovaciones. Porque el precedente importa, y mucho. A largo plazo, el Barça se enfrenta a un dilema estructural. Mantener su identidad dominante sin perder a sus pilares. O reinventarse constantemente, asumiendo salidas estratégicas como parte del proceso. Pero ninguna de las dos opciones es completamente segura. Lo que está ocurriendo con Ona Batlle no es un caso aislado. Es parte de una transformación más profunda dentro del Barça femenino. Una transición silenciosa hacia un modelo más racional, menos emocional. Donde incluso las piezas más importantes pueden dejar de ser intocables. El club sigue ganando, sigue dominando, pero empieza a tomar decisiones diferentes. Decisiones que priorizan el futuro sobre el presente. Y que redefinen el concepto de imprescindible dentro del equipo. Porque en este nuevo escenario, nadie lo es completamente. La gran pregunta no es si Ona se irá o no. La verdadera pregunta es qué tipo de Barça está construyendo el club. Uno que retiene a sus estrellas a cualquier precio. O uno que acepta perderlas para sostener su estructura. Y en esa decisión, se define el futuro del proyecto. Porque ganar hoy es importante. Pero sostener el dominio en el tiempo es el verdadero desafío. Y ahí, cada movimiento cuenta más de lo que parece. El caso de Ona Batlle expone una verdad incómoda: el Barça femenino ya no solo compite en el campo, sino contra sus propios límites estructurales. La posible salida no sería un fracaso deportivo, sino una consecuencia lógica de un modelo en transición. El reto real no es reemplazar talento, es mantener la identidad ganadora mientras se redefine el equilibrio entre rendimiento, economía y planificación. Y en ese proceso, el Barça se juega algo más grande que una jugadora, se juega su capacidad de seguir siendo dominante sin perder su esencia.